Álvaro, ¿cuándo crees que llegará Alberto? Alberto Aparici, el doctor en física por la Universidad de Valencia y que está especializado en física de partículas. Sí, Alberto Aparici es científico y divulgador que está trabajando actualmente en el IFIC, ¿vale? El Instituto de Física Corpuscular, encargado de ayudar a la gente a comprender la ciencia. Pues no sé, debe estar a punto de llegar. ¿Tienes preparadas las preguntas que hay que hacer? Date prisa, que se nos eche el tiempo encima y tiene que salir perfecto. Sí, lo cierto, además, porque hoy nos va a hablar sobre su trayectoria, ¿no?, como divulgador científico y un poquito la importancia del papel que ejerce la divulgación en el mundo actual. Mira, me parece que ya está conectado Alberto. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues aquí estoy, encantado de hablar con vosotros. Buenas, Alberto. Nosotros le conocemos por lo que hemos investigado, pero no nos hemos presentado todavía. Yo soy Álvaro Merino y este es mi compañero Carlos Martos. Sí, exacto. Y somos alumnos de aquí, del Instituto de Educación Secundaria de Pere Boil. Estamos participando en un programa de radio que tenemos en el instituto, Radio Pere, que aparece aquí arriba. Y somos alumnos del Bachillerato Internacional, un programa que ofrece el instituto, que además somos el único instituto de la Comunidad Valenciana que lo ofrece de manera gratuita. Y bueno, es una de las posibles razones, ¿no?, por la que hemos podido llegar a realizar la entrevista, ¿no?, por la información y los conceptos que nos aporta el bachiller que nos han llevado a interesarnos por esta ciencia. ¿No? Y que además no es habitual que un instituto tenga un estudio de radio, ¿no? Me parece una instalación bastante espectacular, ¿no? Yo desde luego no tenía eso cuando tenía vuestra edad. El Pere Boil tiene un montón de cosas aparte del bachiller internacional, es un instituto completísimo. Y pues una de nuestras características como estudiantes en este programa, el programa del diploma de BI, es las ganas de investigar y pues bueno, tener a un gran divulgador como lo es usted para ofrecernos información pues siempre llama la atención y siempre se quiere hacer. Te voy a hacer una petición, que es que no me hables de usted, por favor, que me produce un poco de presión. Vale. De acuerdo, gracias. Y bueno, ya que estamos aquí para hablar de ti, ¿no? Comencemos con la entrevista, si nos parece a todos bien. Y creo que quiere empezar Álvaro, ¿empiezas tú? Por supuesto. Vale. A ver, para empezar nos gustaría conocer lo que le impulsó a estudiar física, ya que entre los jóvenes de hoy en día no suele ser una de las opciones que se toman de primeras. Bueno, en mi caso, digamos, no es que yo tuviera particularmente claro que lo que quería hacer era física, ¿no? O sea, yo lo que tenía claro era que quería hacer algo de ciencias. Eso sí que lo tenía claro. Y bueno, todo el principio fue empezar a leer divulgación, en realidad. O sea, que he hecho una especie de viaje de ida y vuelta, ¿no? De la divulgación a hacer física y luego de vuelta a la divulgación otra vez. Porque yo empecé a interesarme por la ciencia como debía de ser a los 12 años o algo así, leyendo libros de Isaac Asimov, que es, en mi opinión, uno de los mejores divulgadores de la historia. También ha escrito ciencia ficción, se le conoce por cosas que ha escrito de ciencia ficción, pero yo lo que leí cuando tenía esa edad eran sus libros de divulgación, que son fabulosos. Yo los ultra recomiendo. Lo que pasa es que están un poquito como desactualizados, ¿no? Porque, claro, se escribieron en los 60 y en los 70. Tienen mucho tiempo ya. Pero bueno, para cosas de antes de eso son estupendas. Entonces yo empecé leyendo eso, como que me empecé a interesar por la ciencia, y cuando llegué a la edad que vosotros teníais, de segundo de bachiller, yo tenía claro que quería estudiar algo de ciencias puras, digamos. Lo que no sabía era qué cosa. Y bueno, después de pensarlo un poco, pues puse física de primera opción, matemáticas de segunda, y pues resulta que en mi época, ahora ya no es así, pero en mi época la nota de corte de física era un 5.0, o sea, entraba todo el mundo que quería. Sí, ahora la situación es muy, muy distinta, ¿no? Entonces, pues entré en física y simplemente me encontré con que había tenido suerte y había hecho la elección correcta, ¿no? Cuando llevaba la mitad del primer curso de física, me dije a mí mismo, jope, qué bien. O sea, qué a gusto estoy en esta carrera, cómo me gusta lo que estoy aprendiendo, creo que es el lugar apropiado. O sea que fue un poquito de estar medio orientado, pero también un poquito de suerte, ¿no? Sí. Además es interesante, ¿no? Cuando entras a una carrera y sientes que te gusta, eso yo creo que debe de ser una sensación impresionante, ¿no? Estar en un sitio que sientes que lo estás haciendo perfecto, que te gusta. A mí me pasa con algunas asignaturas de aquí. Sí,
Y sobre todo hay que tener en cuenta que si pasa lo contrario, no es una tragedia. O sea, yo siempre le recomiendo a la gente que si están en primero de carrera y se dan cuenta de que esa no es la carrera para ellos, el momento de cambiar es entonces. O sea, perder un año puede parecer como algo muy serio cuando uno tiene 18 años, pero en realidad no es nada. Eso es una minucia. Entonces, al año siguiente te cambias con ese conocimiento que has ganado a otra carrera que te llene más y va a ser una elección muchísimo mejor. No todo el mundo, digamos, va a tener la suerte de acertar a la primera, como hice yo, porque cuando uno tiene 17, sus elementos de juicio sobre qué es una carrera son muy limitados, ¿no? O sea, yo ya os digo, yo me metí en física, pero me podría haber metido en matemáticas y a lo mejor me habría gustado igual, ¿eh? Pero en fin, que realmente no sabía cuál era la que más me gustaba. Sí, al final eso creo que nos va a pasar a todos. Probar y saber. Sí. Y hablando un poco de la trayectoria esta de las carreras, queríamos preguntarte, ¿en qué momento tú decidiste, cuando estabas estudiando la carrera de física, en qué momento decidiste que querías dedicarte a la divulgación de la ciencia? O tal vez no fue en la carrera, pero ¿en qué momento fue más o menos? Pues fue un proceso muy raro, verdaderamente, porque fue en realidad durante el doctorado. O sea, yo en aquella época se hacía licenciatura, con lo que yo hice los 5 años de licenciatura, que bueno, además por motivos que no vienen al caso, los hice en mucho tiempo, ¿no? Los hice en 8 años. Y luego después de eso me metí a hacer el doctorado, que el doctorado es cuando tú terminas la carrera, como que aprendes a hacer investigación. Un doctorado es una manera de introducirse en el mundo de la investigación. Entonces, a mí me gustaba la física de partículas y empecé a hacer el doctorado en física de partículas y estuve pues ahí investigando, haciendo calculitos y tal. Yo soy físico teórico en ese sentido. Y bueno, pues durante el doctorado empezaron a surgir como una serie de oportunidades de hacer cosas de divulgación. Por ejemplo, me junté con unos amigos y empezamos a dar charlas en institutos. Y íbamos a los institutos y hablábamos de nuestras cosas de física. Yo tenía cero expectativas al respecto. O sea, en plan de, bueno, voy a ir ahí, los chavales van a decir ¿qué hace este loco contándome cosas de física? Y van a pasar de mí. Y resulta que fue un poco todo lo contrario, ¿no? O sea, que la gente joven le interesaba, le parecía guay lo que le contábamos y como que eso te animaba, ¿no? Entonces, eso sucedió en primer lugar. Luego tuve la suerte de empezar a trabajar en la radio, que fue también por una carambola, por enviar unos correos y por decir, oye, que yo podría hablar de ciencia si quieres, al director del programa de La Brújula en aquel momento, que era Carlos Alsina, que ahora está por la mañana y es súper famoso, ¿no? Y bueno, y empecé a hacer la sección en la radio también, y resulta que la sección funcionaba también. Entonces me encontré al final del doctorado con la sensación de que la investigación estaba bien, pero posiblemente yo no era un tío súper brillante para hacer investigación. Hay gente mucho mejor que yo. Pero, sin embargo, parece que la divulgación iba bien. O sea, que a la gente le gustaba las cosas que hacía en divulgación. Entonces, cuando terminé el doctorado, me dije a mí mismo, vamos a ver si puedo vivir de la divulgación. Yo me dije, me voy a pasar un año tratando de encontrar un trabajo para vivir de la divulgación. Y luego, cuando dentro de un año ya veamos que esto no puede ser, pues me busco un trabajo de verdad, ¿no? Esa era verdaderamente mi planteamiento. Pero lo que pasa es que todo salió muy bien. O sea, enseguida en la radio pudieron encontrar una manera de darme cierta cantidad de dinero. No era mucho, pero por lo menos era algo. Enseguida, al cabo de unas pocas semanas, el IFIC me dijo, oye, a nosotros nos vendría bien tener un divulgador. Y de repente eso que parecía una especie de sueño, una cosa que no tenía sentido, pues era una realidad. Estaba viviendo haciendo divulgación. Y bueno, y de aquí, de entonces hasta ahora, la verdad. Yo sigo un poco flipando de que se pueda vivir de esto, pero creo que en esta década ya es una realidad. Hace 10 años no era una realidad en absoluto. Ahora, sin embargo, es verdad que se puede vivir de esto. Sí, muchas veces los proyectos que empiezan como con una tontería de ir a una clase a dar una charla acaban siendo algo más que solo una charla en una clase. Así, pero siguiendo con la entrevista, nos preguntamos si tuviste como referente a algún otro científico o alguna persona. Si es así, ¿qué característica viste en ella para tomarla como tal? Bueno, muchos. Es que claro, ¿no? Uno no tiene un solo referente, ¿no? Ya os digo, al principio, cuando era más joven, cuando tenía vuestra edad, pues Isaac Asimov para mí era el referente absoluto, ¿no? Sobre todo por su trabajo de divulgación, que a mí me sigue pareciendo increíble. O sea, un señor... Es que además ese caballero era bioquímico, pero hablaba de física de partículas, hablaba de historia, hablaba de lo que quería y eran unos textos muy amenos que se entendían muy bien. Entonces,
yo creo que Asimov fue para mí el referente. Lo que pasa es que luego, a medida que vas aprendiendo, pues aparece otra gente, ¿no? Y, por ejemplo, durante la carrera conocí la figura de Richard Feynman, que es un físico fascinante del siglo XX, un tío... Es que es difícil de describir. Es un tío muy, muy peculiar, ¿no? Que con un gran talento para contar historias, le encantaba coger anécdotas que le habían pasado y convertirlas en historias quizá un poquito más grandes de lo que realmente fueron. Y además, un físico extremadamente brillante. Tiene un libro de electrodinámica cuántica, ¿vale? Que es tan complejo como suena, ¿vale? Electrodinámica cuántica, pero explicado todo con palabras para que cualquiera pueda hacer un cálculo de electrodinámica cuántica, aunque no sepa matemáticas. Ese libro se llama La extraña teoría de la luz y la materia. Y es un libro brutal que solo Feynman podría haber hecho, porque solo Feynman se atreve a hacer una cosa de ese estilo. Entonces, bueno, pues te vas encontrando con gente. En la carrera, por ejemplo, para mí fue muy importante Tony Peake, que es un físico de aquí del IFIC, que es de los mejores profesores que yo he tenido, y que yo tenía la sensación de que sus clases eran como una novela. O sea, que empezaban con un planteamiento, luego había un nudo y un desenlace en sus clases. Y recuerdo la clase en que nos enseñó la electrodinámica cuántica, precisamente. O sea, que la electrodinámica cuántica es la interacción electromagnética, pero entre partículas, ¿vale? Electrones, protones con fotones, básicamente. Bueno, pues eso, matemáticamente, es súper elegante y súper bonito. Y como te lo explica Tony, es espectacular, porque Tony te dice, bueno, vamos a hacer este jueguecito matemático, vamos a ver qué pasaría si hacemos esto. Y entonces, tirando de la cuerda de eso, de repente le aparece una partícula que tiene todas las propiedades del fotón y interacciona con los electrones de la misma manera que el fotón. Y dices, pero esta brujería, ¿qué narices es? Y esa brujería, pues es física, en realidad. Sí, ¿no? Al final es encontrar materias y partículas que no estaban ahí, pero que sí que estaban ahí. Wow, y encontrar las maneras de describirlo matemáticamente. Es que, claro, la física es una interacción muy compleja entre lo que uno observa en la naturaleza y cómo logra plasmarlo sobre un papel. Y las dos cosas hablan la una con la otra, ¿no? No son independientes, sino que dependen la una de la otra, pero el camino de un sitio al otro no siempre es un camino recto, ¿no? A veces es un camino un poco difícil. Sí, los caminos no siempre son tan sencillos como parecen. Wow, es que hablando de tantas cosas me disperso y es impresionante. O sea, me encanta oírte hablar, Alberto. Es verdad, no, pero dispersarse es bueno. O sea, dispersarse es lo que hace que la radio esté viva, precisamente. Cierto. Y ahora que has estado comentando de clases, de enseñar, durante tus clases de estudiante, igual la pregunta es un poco, pero durante todo el recorrido, ¿hubo una clase de una materia en específico, algo, yo qué sé, cualquier, por ejemplo, la materia oscura, por poner un ejemplo, o la energía oscura, o cualquier tipo de concepto que te haya llamado más la atención, lo que más te haya, que lo hayas visto en la clase y hayas dicho, ostras? Bueno, como siempre, hay como varias cosas, ¿no? O sea, no se puede reducir todo a una, pero claro, es una pregunta un poco complicada. Yo creo que elegiría dos cosas que en realidad están relacionadas, son un poco la misma, ¿no? La primera es cuando aprendes mecánica cuántica por primera vez, porque ya sabéis que la física cuántica tiene fama como de ser muy difícil y muy rara, y eso no es verdad. O sea, Pues no es verdad. Cuando la aprendes en la carrera te das cuenta de que difícil no es. O sea, tú pues haces los calculitos matemáticos y las matemáticas salen y ya está. Lo que pasa es que es como extraña, como que desafía todas las nociones que tú tenías sobre el mundo. Y cuando te la explican dices, esto no puede estar bien, esto tiene que estar mal, ¿no? Y no está mal, es realmente como la física funciona. Entonces, cuando te enseñan mecánica cuántica formalizada, es decir, a partir de una serie de principios tú extraes toda la física, dices, pero ¿cómo es posible que esto funcione? Si parece que sea un disparate, ¿no? O sea, es como muy... es un reto intelectual creerte que eso es verdad, de alguna manera, y entonces eso es muy bonito. Pero cuando vas tirando de la cuerda, esa teoría se desarrolla y la versión más, digamos,
más cristalizada que tenemos a día de hoy se llama teoría cuántica de campos, que es con lo que describimos las partículas y es con lo que yo trabajé en mi doctorado también. Y la teoría cuántica de campos es una teoría fascinante, súper bonita, que de hecho todavía no entendemos bien. O sea, hay un montón de aspectos. O sea, fijaos, la física puede ser tan contradictoria como lo siguiente. La teoría cuántica de campos nos ha permitido calcular la magnitud física calculada con mayor precisión en la historia, que es el momento magnético anómalo del electrón. Bueno, un numerito con 12 decimales de precisión que pasa el experimento y con 12 decimales de precisión te da lo que la teoría dice, lo cual es una pasada. Pero a la vez que eso, tienes partes de la teoría que no entiendes. Como por ejemplo, sabes que los protones están hechos de quarks, lo habréis oído, que los protones y neutrones están hechos de quarks. Bueno, no sabemos calcular eso. O sea, eso es como un hecho experimental, pero no podemos ir a la teoría y preguntarle, oye, ¿cómo salen los protones a partir de los quarks? La teoría nos dice, porque no sabemos preguntarle a la teoría. O sea, quiero decir, es una teoría tan bonita como para hacer el cálculo más preciso de la física y tan compleja como para que algunas preguntas no las sepamos responder. Hay un físico muy importante de finales del siglo XX, bueno, principios del XXI, sigue vivo, que es Edward Witten, que él ha hecho muchas cosas de teoría de cuerdas, pero también ha hecho muchas otras cosas de física y no se le conoce a veces por las otras cosas de física que ha hecho. Y Witten dice que el siglo XXI será el siglo en el que aparecerán las matemáticas para poder entender la teoría cuántica de campos. O sea que este es el estado en el que estamos. La mejor teoría que tenemos, probablemente aún no tenemos las matemáticas para poder entenderla. Y eso a mí me parece súper fascinante, ¿no? Creo que el reto de entender la mejor teoría de la que disponemos en física, a mí me parece brutal. Sí, sí, además yo estuve leyendo y... Bueno, no estuve leyendo, vi un vídeo de un... No sé si era divulgador o no, pero era profesor de matemáticas que... No sé si está muy relacionado con esto, pero decía que en la historia se plantean hipótesis, se plantean problemas y luego a lo que se dedican las matemáticas es a dar la mejor respuesta a esos problemas. No sé si un poco la física también va por eso. Bueno, en cierta manera, la física y las matemáticas son muy distintas en realidad, aunque la gente crea que son parecidas. Y una de las grandes diferencias que hay es que la física es mucho más tentativa. Es decir, en física nosotros cogemos matemáticas y decimos, ¿esto funcionará? Y si funciona decimos, ¡qué bien, funciona! Ya tengo un modelo. Aunque no entiendas del todo bien qué es lo que están haciendo esas matemáticas, si funciona, pues ha funcionado. Fantástico. Sí, va, mientras que un matemático querría entender todos los detalles de eso. Si no entiende todos los detalles de esa construcción teórica, un matemático no está feliz. Entonces, creo que en cierta manera eso es lo que nos pasa con la teoría cuántica de campos, ¿no? Que tenemos una formulación matemática que todavía no entendemos del todo bien, aunque funciona estupendamente bien para algunas cosas. Sí. Bueno, y ya dejando aparte las matemáticas y la física y su relación. Perdonad, no sé si estoy aquí contándoos una muy loca. No, está muy muy bien. ameno, la verdad. Pero también me gustaría saber personalmente, porque siempre se ha hablado de los físicos de partículas como gente loca. Bueno, gente que le pasa algo para querer hacer esas cosas. Pero yo me pregunto, ¿es la locura necesaria para ese trabajo? Porque... ese punto de vidilla para hacer las cosas sería la respuesta es no, ¿vale? Es decir, hay muchos tipos de físicos y de físicos de partículas y hay gente en físicas de partículas que es una persona completamente indistinguible, el ciudadano medio, son la mayoría, y luego hay personas en física de partículas que son peculiares. Y yo asumo que también habrá personas peculiares en Derecho y en Ingeniería Informática, ¿sabes? O sea, quiero decir, claro. No, que tengo la sensación de que hay un poco de halo de misterio alrededor de todo esto. Sí que es verdad una cosa, y creo que es lo que está en el fondo de esa especie de mito del científico loco y tal y cual, que es que para conseguir un gran nivel en una disciplina de estudio, como puede ser la física, uno necesita dedicarle mucho tiempo. O sea, en general, la mayor parte de genios no son gente que se despierte a las
10 de la mañana y en 5 minutos ya tiene hecho el cálculo y tiene un premio Nobel, sino que es más bien gente que, no sé, se despierta a la hora que quiera, pero trabaja durante 10 horas seguidas y entonces consigue un 1% de lo que necesita para conseguir el premio Nobel, ¿no? Entonces, esa dedicación sí que convierte a algunas personas en gente pues un poquito más quizá introvertida. Claro, quiero decir, en la vida, si uno no practica las cosas, no se hace bueno en ellas. Entonces, si uno no practica la física durante mucho tiempo, no consigue hacerse muy bueno en física. Pero si le dedica mucho tiempo a practicar la física, pues a lo mejor no le ha dedicado tanto tiempo a relacionarse con otras personas. Entonces, puede haber una especie como de balance entre esas dos cosas. Y es verdad que gente muy buena en disciplinas científicas, pues a veces no le ha dedicado tanto tiempo a, digamos, ser buena en relacionarse con otras personas. Claro. Y eso puede haber creado ese mito del científico loco. Pero luego también hay gente que es mucho más equilibrada en ese sentido y que o viene muy lista y en menos tiempo consigue el mismo nivel de profundidad y entonces puede dedicar otro tiempo a ser persona, o bien dice, oye, yo quiero ser persona, el resto del tiempo ya lo dedicaré a ser físico. Entonces, digamos, hay como todo tipo de elecciones en ese sentido, pero sí que es verdad que ser muy bueno en algo requiere tiempo. Y eso le sucede, por ejemplo, a los escritores. Hay un montón de escritores que tienen fama de estar un poco para allá y eso es de nuevo porque es gente muy dedicada a su trabajo, ¿no? Es gente que pasa muchas horas escribiendo, muchas horas haciendo no sé qué y esas horas que le robas a otras partes de tu vida. Esta es la realidad. Claro. Yo la verdad que no me había parado a pensar en esto, ¿no? Que para ser bueno en algo necesitas dedicarle muchas horas, igual eso. Pero claro. Sí, es verdad, es verdad. Y yo quiero decir una cosa muy claramente. Se suele decir que lo bueno es tener una vida equilibrada. Y yo creo que es mejor tener una vida equilibrada. Pero no es una tragedia tener una vida desequilibrada. O sea, quiero decir, hay gente que dice, pues mira, yo quiero ser bueno en física. Todo lo demás me da igual. Bueno, pues sabes que pagarás un precio, ¿no? Sabes que va a haber otra serie de cosas en donde vas a flaquear. Y cada uno tiene que hacer sus elecciones, porque a cada persona le hace feliz una cosa diferente. Lo que para mí es importante es ser consciente de las elecciones que uno hace. Es decir, no enfrascarse a estudiar y el resto de la vida que le aspen y de repente encontrarte a los 30 años diciendo, hostia, no tengo vida, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, sí. si haces eso, por lo menos que sea porque has querido, que no sea sin darte cuenta, ¿no? Claro. Bueno, vamos a seguir un poquito. Es que se nos va el tiempo con cada pregunta. Sí, es que soy un poco pesado, perdonad. No, pero es agradable. Es que lo dices todo con tanta facilidad. No sé, pero... A ver, la siguiente pregunta trata un poco sobre tu punto de vista. Es más bien, ¿cuánto estás de acuerdo con la afirmación que dice el universo es perverso y no nos va a dar respuestas sencillas? Desde tu punto de vista físico, ¿qué opinas de esta afirmación? Bueno, creo que estoy de acuerdo con el fondo, pero no con cierto aspecto de la afirmación. Es decir, creo que el universo no es perverso. El universo es el universo. El universo es lo que es. La perversidad es un aspecto que nosotros le añadimos, es una valoración humana. Entonces, sí que es verdad que el universo no nos suele dar respuestas sencillas, pero porque el universo es el universo. Y nosotros somos nosotros. Entonces, entender el universo es tratar de encajar esa cosa arcana que es el universo en nuestra manera de pensar y en nuestros paradigmas científicos, ¿no? Que van cambiando a veces con el tiempo. Entonces, no creo que el universo sea perverso. Creo que el universo es difícil y que a menudo no se parece a lo que nosotros tenemos en mente. Y cuando no se parece a lo que tenemos en mente, hemos de dedicar mucho esfuerzo a darnos cuenta cuál es la manera correcta de pensar, cuál es la manera apropiada de pensar. Imaginaos, por poneros un ejemplo que no sea de la física, Darwin sabía que la descendencia de los seres vivos tenía variedad, ¿vale? O sea, que de un padre y una madre, pues sale a veces un hijo bajito, un hijo alto, uno con la piel más oscura, uno con la piel más clara, ¿vale? Lo que no sabía es de dónde venía eso. Entonces, eso no se descubrió hasta los años 30 del siglo XX, que es cuando se vio
que la información hereditaria estaba almacenada en lo que hoy llamamos ADN y que, bueno, poco a poco se fue entendiendo cómo esa información va cambiando, se entendió que existen las mutaciones, tal y cual, todo esto, y que eso produce esa variedad de la descendencia. Pero hasta que tú no sepas dónde está almacenado eso, tú lo único que puedes hacer es teorizar, ¿no? Entonces, en este sentido, tú vas poco a poco entendiendo cuáles son las reglas en las que el universo se mueve. Y cuando las vas entendiendo, vas haciendo teorías que son apropiadas para esas reglas. Antes de saber que la información genética estaba en el ADN, pues tú podrías pensar todo tipo de cosas locas y erróneas acerca de por qué los hijos de dos padres son distintos, ¿no? Sí, pues si el universo no es perverso y nos cuesta aún asimilarlo, pues no me quiero imaginar si fuese perverso lo que sería capaz de hacernos y que mejor dejémoslo como está y sigamos. Pero cambiando de tema, hace un tiempo entrevistamos a Julia Suso, una conocida científica que también divulgaba y muchas de sus divulgaciones las basaba en películas de ficción. Ajá. Nos preguntábamos si las actuales películas de ficción, la física que se desempeña en ellas, ¿seremos capaces algún día de conseguirla o seguirá siendo ficción en el futuro? Pues en la gran mayoría seguirá siendo ficción, claro que sí. O sea, no. Porque la mayor parte de películas, tanto las de ficción a secas como las de ciencia ficción incluso, se hacen más pensando en la ficción que pensando en la ciencia. Es decir, la gente quiere contar una historia y lo que hace es, pues tratar de darle un barniz científico en el mejor de los casos, y muchas veces ni eso, como en las pelis de Marvel, que son muy divertidas y me gustan mucho, pero que obviamente eso no sucederá jamás porque estoy inventado y no tiene ninguna relación, todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces, creo que hay algunas cosas que sí puede que sucedan, como por ejemplo los viajes espaciales, así muy generalmente hablando. ¿Habrá viajes espaciales? Pues sí, habrá viajes espaciales. ¿Se parecerán a los de las pelis? Pues eso no lo sé, pero es posible que no. O sea, de hecho, mi visión de los viajes espaciales es que son muy largos, muy difíciles de hacer y que probablemente no los harán humanos vivos, sino que los harán óvulos y espermatozoides y robots que cuando lleguen a su destino convertirán esos óvulos y espermatozoides en humanos. Esa me parece una visión más realista de los viajes espaciales que la que vemos en Star Wars. Puedo estar totalmente equivocado, ¿eh? Igual dentro de 100 años hay viajes especiales como los de Star Wars, pero ahora mismo parece difícil. Sí, además esto me ha recordado a una frase que leí hace poco en un libro que decía algo así parecido, no me acuerdo perfectamente, pero que la verdad es mucho más diferente a la ficción porque la ficción ha de ser verosímil. Me ha recordado esta frase. Sí, pero me parece muy... Esto me recuerda a otra frase de un científico, perdona que te corte. Sí, no. Yo creo que era Howard Georgi, un físico de partículas. Si no es es otro físico de partículas de los años 60 o 70 del siglo pasado. Que como eran pues grandes popes, grandes figuras, pues los estudiantes como que peleaban un poco por ponerse cerca de ellos en la mesa de la comida y contarles y hablar con ellos, ¿no? Y he hablado con no sé quién, ¿no? Entonces, parece que hubo un día que se sentó un estudiante muy entusiasta y ese estudiante le contó sus ideas acerca de la física de partículas y el universo y no sé qué. Y cuando terminó, este hombre le dijo: su teoría es completamente descabellada, pero no lo suficiente como para ser cierta. Claro. Esto me parece fantástico, ¿no? O sea, que la realidad de verdad requiere algo tan descabellado que dar ese salto es lo difícil. Sí, además es verdad. Muchas veces la verdad realmente nos deja o sea, sin palabras. La realidad es más sorprendente que la ficción. Sí, totalmente. Y bueno, ahora me gustaría... Vamos muy bien, la verdad que nos está gustando mucho la entrevista personalmente, sí. Pero quería poner un tono de seriedad, ¿no? No mucho. Pero vamos a hablar un poco sobre España, si no te parece mal. Porque España lleva arrastrando durante años un problema de financiación a lo que es la investigación científica por parte del gobierno, ¿no? Y en este junio, a raíz de la crisis generada por la pandemia mundial, científicos de toda España pusieron en marcha la campaña #SinCienciaNoHayFuturo.
A partir de esto, a finales de octubre, se prometió aumentar en un 60% la financiación al campo de investigación. Entonces, desde tu punto de vista, quería preguntarte, ¿qué opinas de la situación actual española respecto a la ciencia? Y si podrías decirnos cómo ha vivido la comunidad científica estos últimos tiempos, o sea, la pandemia en general. Vale. Bueno, son dos preguntas distintas. La primera, la de la situación, es muy fácil de responder, es lamentable, ¿vale? Sí. Pero es lamentable desde hace muchos años. Y los motivos son complejos, como siempre, pero lo que hay en la base de esos motivos es siempre igual, que es que a nosotros como sociedad nos da completamente igual la ciencia. Es decir, vosotros y yo estamos hablando aquí y la ciencia nos parece súper importante. Y si hacemos una encuesta, todo el mundo dirá que la ciencia es súper guay, que bien la ciencia, no sé qué. Pero ahora, cuando les digan a qué hay que dedicar dinero, muy poca gente va a pensar que hay que dedicar dinero a la ciencia. Y recortar en ciencia sale gratis. Y sale gratis a todos los gobiernos. Cuando Zapatero recortó en ciencia, gratis. Cuando Rajoy recortó en ciencia, gratis. Ahora Pedro Sánchez promete que va a aumentar la financiación en ciencia. Vamos a ver si eso es verdad, porque también hay maneras de hacer trampas. Por ejemplo, Rajoy decía que había en realidad mantenido o incluso aumentado ligeramente la financiación científica. Pero eso es porque la gran mayoría de los fondos que ofrecía el gobierno eran préstamos. Préstamos que hay que devolver. Y esos préstamos no los pide ningún científico, esos préstamos los puede pedir empresas. Y como sabéis, en España hay muy pocas empresas que hagan investigación, con lo que esos préstamos nunca se daban y en la práctica lo que sucedía es que se dedicaba mucho menos dinero a la ciencia. O sea que los políticos tienen maneras de hacer trampas, de darnos un numerito y que luego resulte que la situación sea toda la contraria. Vamos a ver lo que hace Pedro Sánchez. Yo soy muy, muy escéptico porque creo que la clase política en España, todos los políticos son muy de letras y la ciencia les da totalmente igual. Pero les da igual a los de izquierdas, les da igual a los de derechas y a la historia me remito. O sea, quiero decir, es que miras los últimos 20 años y te das cuenta de que eso es así. Entonces, yo soy un poquitín escéptico en ese sentido y ojalá sea todo lo contrario y este gobierno pues traiga un nuevo enfoque y la financiación aumente, porque ya sabéis que estamos, creo que en la mitad de la media europea. No en la mitad de los mejores países de Europa, sino en la mitad de la media. O sea que estamos financiando muy poco la ciencia en España. Y a pesar de financiarla tan poco, funciona bastante bien. O sea, conseguimos gente que publica en Nature, gente que publica en Science. No en muchas disciplinas. En general, lo que sucede con la ciencia en España es que la parte experimental no se puede hacer en España, porque no hay dinero, la parte experimental es la más cara, mientras que las partes más teóricas, computacionales, que son más baratas, esa funciona muy bien, porque tenemos científicos de muy buen nivel, pero nuestros políticos no creen en ellos y les parece que eso, bueno, que eso es de ricos, ¿no? Que los ricos han de invertir en ciencia, que nosotros tenemos problemas más graves. Y se equivocan mucho, porque si no inviertes en ciencia jamás eres rico, eres pobre el resto de tu existencia. Claro. Y bueno, la segunda pregunta, yendo a lo de la pandemia, yo creo varias cosas. Creo que es difícil hacer una evaluación de la pandemia cuando todavía estamos en ella, ¿no? Sí, pero bueno, claro. Yo creo que la comunidad científica en general ha respondido muy bien a la pandemia. Es decir, se han hecho cosas en unos pocos meses que normalmente costarían años en hacerse. Y eso lo que demuestra es que la comunidad científica y en concreto la comunidad de biomedicina está muy madura y está suficientemente madura como para poder pegar un acelerón y hacer cosas muy bien en unos cuantos meses. Vamos a ver qué tal funcionan las vacunas. La verdad es que las fases 3 que se acaban de publicar son muy halagüeñas, parece que funcionan bastante bien. Claro, es que tenemos mucha experiencia en hacer vacunas, ¿no? O sea, toda la experiencia de los últimos 50 años lo hemos aplicado en unos meses a esto. Y lo normal es que funcionen estupendamente bien, porque tenemos toda esa experiencia. Quizá no tan bien como una vacuna que lleve muchos años de rodaje, pero funcionarán razonablemente bien. Y sobre todo, yo siempre digo, lo he dicho durante todo este año, no sé si lo he dicho en público, pero si no, pues lo digo con vosotros por primera vez, que creo que esta pandemia se recordará como la pandemia mejor gestionada de la historia. Y eso que, fijaos, echando la vista atrás, la de errores que hemos cometido. No solo en España, sino también en Europa, las cosas que ha dicho Trump, las cosas que se han dicho en el Reino Unido, en fin, las tonterías,
los datos mal tomados, en España en concreto, cambiando de manera de tomar los datos cada 2 semanas, que eso es un disparate. O sea, se han hecho cosas fatal. Y a pesar de ello, seguro que esta es la pandemia mejor gestionada de la historia, solo por el hecho de que ahora sabemos cosas. Es que en el año 1918, con la gripe del 18, no sabíamos nada. O sea, lo único que la gente podía hacer era meterse en casa y tratar de no salir mucho. Ahora sabemos mucho más. Y a pesar de todos los defectos que hemos tenido en la gestión, que han sido muchos, sin duda esta pandemia será la mejor gestionada de la historia. Yo es que no tengo ninguna duda al respecto, ¿eh? Eso va a ser así. Lo cual quiere decir que si en la próxima pandemia somos un poco más racionales y no nos ponemos a decir que los virus vienen por el 5G, pues a lo mejor hasta podemos mejorar lo que hemos hecho, ¿no? Sí. Bueno, pues ha quedado claro que la situación española en cuanto a la ciencia es precaria y que esa es una de las razones por la que mucha gente decide, muchos científicos españoles jóvenes deciden irse a otro sitio a estudiar esta ciencia, ¿no? Pero aún así, como también has comentado, España ha aportado grandes informaciones a nivel europeo e incluso mundial, pero nos gustaría conocer un poco qué tipo de aportaciones ha realizado España en cuanto a la ciencia a nivel internacional. ¿Quieres decir en los últimos años, sí, en toda la historia? En los últimos años. A ver, en los últimos años, yo qué sé, es que, a ver, yo tampoco sigo toda la ciencia, pero mira, me viene a la cabeza un artículo del que hablé hace unas semanas, o sea, que es algo que ha sucedido este año mismo. Es un artículo sobre biología celular en el que se demuestra que, bueno, vosotros sabéis que las células en general son objetos más o menos flexibles, ¿no? Que tú las puedes someter a cierta presión y se deforman y tal. Bueno, si las sometes a mucha presión, pues se rompen, ¿no? Y se mueren las células. Pero en principio pueden soportar cierta presión. Y de hecho, hay muchos tipos de células, en particular, pues las de protozoos, que son seres unicelulares que solo tienen esa célula, pero también células en nuestro cuerpo que están hechas para poder moverse por sitios estrechos y tratar de atravesar pequeñas grietas. Y para eso necesitan saber a cuánta presión está sometida la célula, para no meterse en un sitio donde se mueran, ¿no? Entonces, bueno, un artículo que se publicó en Science, en la que la mayor parte de los científicos son españoles, si no recuerdo mal había muchos de Barcelona y también algunos de Madrid, demuestran que la parte de la célula que mide la presión, que mide a cuánta fuerza está sometida la célula, es el núcleo. Es decir, esencialmente, si tú te imaginas la célula como una especie de círculo con otro circulito más pequeño dentro, que es el núcleo, tú puedes apretar la célula y hasta que no empiezas a apretar el núcleo, la célula no se entera de que la estás apretando. Es muy gracioso. Es el núcleo el que se da cuenta. Sí, es verdaderamente curioso. Es el núcleo el que se da cuenta de eso. Y para eso aprovecha una especie como de andamiaje que hay alrededor del núcleo, que sirve para darle una forma coherente al núcleo y también para sujetar los cromosomas por dentro. Es un andamiaje muy importante, sin el cual probablemente los cromosomas pues podrían como enredarse, ¿no? Y podrían pasar cosas malas. Entonces ese andamiaje está muy bien estructurado biológicamente y la célula lo aprovecha para cuando tú aprietas el núcleo y ese andamiaje se deforma, decir, oye, aquí están pasando cosas. Y vamos, los papers me parecen preciosos. Los papers, artículos científicos, ¿vale? Utilizo la notación esta. Los papers son preciosos porque van pasito a pasito diciendo, oye, esto podría ser el núcleo. Vamos a hacer esto, a ver qué pasa. Vamos a hacer esto, a ver qué pasa. Y son artículos verdaderamente muy bonitos en donde descubres algo muy fundamental sobre cómo las células sienten, ¿no? Sobre los sentidos de las células. Y eso es una investigación española, ¿ya ves? Ostras. Pues, ¿ves? Este tipo de cosas a mí me parece curioso, pero sí, me parece curioso que no se sepan, que no se lleguen a saber a nivel de población, a nivel de que los españoles, por ejemplo, porque yo no tenía ni idea de que esto se estaba haciendo en España, que yo creo que al final esto de no saber lo que se está haciendo, no saber exactamente en qué se está trabajando es igual un poco problema, uno de los problemas de los que no se quiera invertir en la ciencia, porque a lo mejor la gente no conoce lo que se hace, no sabe las aportaciones que puede tener importantes para, pues, lo que estábamos diciendo antes, en caso de una pandemia.
Está relacionado con lo que hemos dicho antes, porque a ti no te puede interesar una cosa que no conoces. Claro. Y si no la conoces, no te interesa. Entonces, es verdad que la sociedad española tiene cierto desinterés hacia la ciencia, pero también es verdad que está poco informada en ese sentido. Claro. Entonces, mi esperanza como divulgador es que si informamos lo suficiente y la gente se entera de que estas cosas existen, pues no diré yo que se conviertan en unos frikis de la ciencia, que a lo mejor eso tampoco hace falta. Pero bueno, por lo menos que sepan que eso está ahí, que es relevante, que se hace en España. Yo qué sé, pues mira, os voy a poner otro ejemplo. El Nobel de Química este año fue para una herramienta que permite cortar el ADN donde tú quieras y que ha sido una revolución para la ingeniería genética, ¿vale? Antes de esa herramienta, tú tenías ADN y si querías insertar un gen, solo podías hacerlo en ciertos sitios en donde algunas proteínas podían cortar. Gracias a esta otra proteína, tú puedes cortar donde quieras, ¿vale? Sí. Bueno, pues esa proteína, todo emerge de la investigación de un español. La investigación de Francis Mojica, que es de la Universidad de Alicante, que en los años 90 se dedicó a investigar un microorganismo de las salinas de Santa Pola, y ese microorganismo resulta que tenía una serie de secuencias curiosas en el ADN, bueno, una historia muy larga, y aunque Francis Mojica no fue el que desarrolló esa herramienta, por eso no le han dado el premio Nobel, ha sido una pena, sí que fue el que inició todo eso. Todo eso empezó en España. Y de hecho, Mojica tuvo problemas para tener financiación para su investigación, para una investigación que luego ha dado un premio Nobel. Y es porque la gente lo veía y decía, unos bichos de las salinas, ¿eso a quién le interesa? Un bicho de las salinas, ya ves qué tonterías. Pues esas tonterías resulta que luego dan un premio Nobel. Claro. Y bueno, aprovechando que has comentado, porque me ha venido muy bien que comentases la tarea que hacen los divulgadores, ¿no? Que tratáis de hacernos saber a la gente, conocer sobre la ciencia. Quería preguntarte, como divulgador, reconocido además, que bueno, es un nombre que a lo mejor le suena a bastante gente. Quería preguntarte, diariamente, ¿tú te ves sometido a algún tipo de presión, de estilo de pues igual si digo algo que no está bien se me va a criticar, o algún tipo de presión, no sé, de como persona que eres más o menos conocida, algún tipo de presión diaria existe en tu caso, algo de este estilo? No especialmente, no tengo esa sensación. A ver, hay varias cosas. O sea, quiero decir, por un lado, está la tensión. O sea, yo trabajo con medios de comunicación. Entonces, siempre hay una cierta tensión, no es una tensión terrible, pero en que tengo la sensación de que a mí me interesan ciertos temas, me parecen muy relevantes, y mis compañeros periodistas muchas veces no piensan que sean relevantes. Entonces, existe una cierta tensión en la que yo tengo que convencerles de que esos temas son apropiados y son buenos para hablar de ellos en un medio de comunicación. No sé si eso es una presión exactamente, pero quizás es lo normal. O sea, quiero decir, lógicamente venimos como de mundos culturales diferentes y las ideas de un periodista respecto a qué es relevante son diferentes a las ideas de un científico. Y precisamente por eso es útil que los científicos nos juntemos con los periodistas, ¿no? Para que sea más rico ese mundo. Pero más allá de eso no noto mucha presión, porque es que yo tengo la sensación de que yo no tengo una especial necesidad ni de expresar mis opiniones a lo loco, ni de hacer sentir mal a la gente por mis opiniones. Y hay mucha gente que sí parece tener esa necesidad. O sea, hay mucha gente que está como deseando opinar de todo. Y yo no. O sea, es que yo estoy casi deseando no tener opinión sobre las cosas, ¿sabes? Porque creo que los hechos son mucho más importantes que las opiniones. No tengas una opinión, lee, infórmate y conoce los hechos. Claro. Y entonces, bueno, tendrás algo parecido a una opinión, pero muy bien informado. Entonces, hay mucha gente que está como deseando opinar en Twitter. El Twitter está lleno de gente que está opinándose encima. Y de verdad que no me hace falta. O sea, que ni me interesan vuestras opiniones ni son relevantes para nadie. Entonces, como yo no estoy un poco en ese juego, tampoco siento mucha presión por no dar mis opiniones sobre las cosas, porque es que no quiero darlas. Es que mis opiniones son para mis amigos y para las tertulias y todas estas cosas, pero son irrelevantes, como las de mi vecino del tercero, que sus opiniones también son irrelevantes. Pues si yo puedo aportar algo relevante, es una argumentación. Yo he leído sobre esto, he visto estas cosas y creo, por lo tanto, que este hecho se puede interpretar así. Eso sí es relevante. Ahora, lo que yo piense sobre Pedro Sánchez, sobre Pablo Iglesias o sobre el feminismo, pues es irrelevante. O sea, es lo mismo que opina cualquier otra persona y, por lo tanto, su relevancia es cero.
Claro. O sea, hay que tener mucho cuidado con las opiniones y sobre todo con cuáles crees y con cuáles quieres quedarte. Pero sí que nos gustaría conocer tu opinión sobre el perfil del divulgador. ¿Y qué consejo le darías a un divulgador novato que está empezando en este trabajo? Bueno, yo el consejo que le daría es que aprenda mucho, que lea mucho. Quiero decir, la labor del divulgador tiene muchas facetas, como todas las labores, pero quizá las dos más importantes son el saber las cosas y el saber contar las cosas. Entonces, las dos son muy importantes y son distintas, ¿no? Entonces, yo le diría a la gente que se conozca a sí mismo y que si ves que sabes mucho, pero no eres particularmente bueno contándolo, pues tienes que reforzar esa parte. Y si ves que tienes muchas habilidades contando las cosas, que editas vídeo fantásticamente, que haces unas animaciones brutales, que hablas súper bien delante del micro, pues entonces lo que te hace concentrar es en la otra cosa, en aprender mucho. Y en general aprender cuesta más tiempo que lo otro. Yo, por ejemplo, soy muy malo con cosas de edición de vídeo y tal y cual. Pero tengo la sensación de que si me pusiera 2 años a estudiar, aprendería bastantes cosas. Pero, sin embargo, no puedo aprender física en 2 años. Para aprender física, pues necesito 5 años, o 6 años, o muchos más, o toda una vida, ¿no? Entonces, yo lo que les recomendaría es que lean mucho y que aprendan mucho. Y que se conozcan a sí mismos, que refuercen lo que tienen más débil y que no se tomen muy en serio. O sea, que la gente se toma demasiado en serio a sí misma y que se cree que es muy importante y no somos tan importantes. O sea, somos gente que hacemos cosas, que tratamos de ayudar a otras personas a que aprendan, pero nos equivocamos mucho, no conocemos el total de la realidad, como cualquier otro ser humano, y hay que tomarse a sí mismo con un poco de prudencia, ¿no? En fin, tratar de hacer lo mejor que puedas, pero no creerte que estás haciendo algo increíble, porque lo normal es que no estés haciendo algo increíble, lo normal es que estés haciendo algo normal y ya está. Claro, y bueno, me parece, Alberto, que se nos ha pasado un poco el tiempo, aunque sea relativo, pero no, la verdad que yo personalmente lo he pasado muy bien y creo que tú también, ¿no, Alba? Sí, ha sido fantástico poder tenerte aquí. Sí, y pues muchas gracias, yo también me lo paso muy bien. Nos alegramos, de hecho. Sí, se trataba de eso. Sí. Una última preguntita ya así, ya más amena, más relajada. ¿Qué le dirías a una persona que no sabe si quiere estudiar física, si quiere entrar en una carrera? Un consejo para esa persona, para enfocar las ideas. Lo que le diría es que tiene que hacer algo que le guste. Y que si le gustan varias cosas, pues que elija una al azar y ya está. Pero que en ningún caso elija algo que no le gusta porque le parece ventajoso, porque le va a dar un trabajo mejor, porque mis padres estarán más felices. No. Haz una cosa que a ti te guste. Porque luego el mundo te va a llevar por sitios rarísimos. Va a venir una pandemia o una crisis o un no sé qué. Y resulta que igual lo que ahora parecía una excelente idea, dentro de 5 años es una idea terrible. Entonces, por lo menos ya puestos a estar sometidos a esa aleatoriedad del mundo, por lo menos que hayas hecho algo que te gusta, que lo hayas pasado bien entre medias, ¿no? Pues, Alberto, muchas gracias por tu colaboración y esto sí que no es relativo. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros por tenerme aquí y espero que esto sea interesante para todo el mundo. Ya sabéis que yo no valoro particularmente mis opiniones, pero bueno, esperemos que las aquí vertidas hayan sido útiles. Sí, bueno, por lo menos hemos pasado un muy buen rato, la verdad. Sí. Así que nada, muchas gracias, Alberto, por tu participación y venga, y hasta luego. Todo bien. Hasta luego. Adiós.